Dijo, la cultura española es muy vasta con B. Este tipo de cosas lamentablemente no se traducen porque no se venden. Bueno, pero también, bueno, yo aprendí francés en estos libros realmente. Vale, hecho este inciso, este paréntesis, Hermópolis está situado en el centro de Egipto y tiene una importante necrópolis llamada Tuna el Jabel, donde se encuentra una tumba a un sacerdote de Tot, de Hermes, llamado Petosiris. Si vais, si tenéis ocasión, es peligroso, es aventurado, yo lo hice, íbamos con una escolta impresionante, porque es una zona que normalmente no se visita, pero os animaría a visitarla a pesar de los riesgos. Yo no me sentía amenazado en ningún momento. Supongo que los dioses a uno, cuando uno es buscador de la sabiduría, le protegen, ¿no? Es decir, los templos egipcios han sido brutalmente profanados, como profetizaba Hermes en el diálogo Asclepios. Dice, dice, Egipto, Egipto, ¿no? de tus templos no quedará nada y los extranjeros profanarán tus templos, ¿no? Bien, pues cuando uno no va con esta digamos, actitud profana, sino de búsqueda de sabiduría, yo creo que en Egipto, que es un lugar todavía que conserva una cierta sacralidad, ¿no? Yo creo que le protegen. Al menos a nosotros no nos pasó nada. Fue incluso hasta divertido adentrarnos en el Egipto medio, y ahí pudimos visitar Tel Amarna, que es donde quedan los restos del faraón y de la ciudad aquella famosa del faraón Akenatón, ¿no? De la ciudad Ajetatón, ¿no? Y muy cerca está Hermópolis, que no queda prácticamente nada, una basílica, los restos de una basílica cristiana, pero la necrópolis sí. Y la necrópolis tiene esta tumba, la tumba de Petosiris, que se puede visitar, es muy curiosa. Está decorada a estilo griego, con escenas de la vida griega, pero en el interior está todavía representado por el más allá, en carácter egipcios, ¿no? Esta es una imagen tomada de la tumba de Petosiris. Este escarabajo es el sol naciente, el sol de la mañana. Es el trabajo que sale por la mañana después de todo el proceso de transformación del sol. Misterioso río celeste, en el río en la Luar. Petosiris fue sumo sacerdote de Tot en la ciudad de Hermópolis Magna, tiempo de los persas, y de la llegada de Alejandro Magno a Egipto. Su tumba está decorada en el exterior, estilo griego, hay imágenes del interior, hay imágenes del libro de los muertos. Petosiris vivió los primeros años de la dinastía griega de los Lágidas, los Ptolomeos famosos, Cleopatra, ¿no? Sabéis que fue una dinastía que duró duró como casi 400 años de reyes egipcios, greco-egipcios, ¿no? Es decir, un general de Alejandro fue el que se coronó rey de Egipto, faraón, y continuó las dinastías, continuó con su dinastía, la dinastía de los Lágidas, en Egipto, gobernando, pero allí empezó a haber una mezcla muy interesante, que es la que veremos ahora. Y la fundación de los nuevos cultos greco-egipcios, y aquí ya empezamos con las mezclas, con el sincretismo maravilloso, ¿no? Es decir, frente a aquel autor malintencionado, ¿no? Que nos acusaba de sincretistas, pues aquí tenemos una prueba de la riqueza del sincretismo, de los nuevos cultos greco-egipcios a la diosa Isis y al dios medio Plutón, medio Hades, medio Zeus, medio Osiris, medio Apis, al dios Serapis, claro, es decir, que mezclaba todas estas cosas. Heródoto describe en el siglo V a.C. la fascinación de los griegos por Egipto.
Platón también cuenta cómo en Egipto se conservan archivos muy antiguos de la historia de la humanidad. Los griegos admiraban el genio matemático de los egipcios y los registros astronómicos conservados en los templos, que eran como libros abiertos. La llegada de los griegos a Egipto en el siglo IV a.C. supuso un giro cultural para la historia de la humanidad. Los griegos mezclaron su cultura con la antigua cultura faraónica. También os diré que en Alejandría y en el entorno de esta dinastía griega sucedió algo muy importante para la historia de la humanidad, y es la traducción de la Biblia hebrea por primera vez al griego. De esa traducción griega, de esa versión griega, nace el cristianismo. El cristianismo no hubiera sido posible sin la traducción de los textos hebreos al griego. Es decir, y eso tuvo lugar precisamente en Alejandría. Los griegos en Egipto fundaron una nueva religión, los misterios egipcios de Isis y Serapis, la ciudad de Alejandría, que fue el faro cultural del mundo helenístico. Roma era la capital política, ¿no? Es decir, pero la cultura, sobre todo en la zona oriental del imperio, tenía como su principal centro cultural en Alejandría. En Alejandría sabéis que hubo la mayor biblioteca de la antigüedad, ¿no? Y el museo, que el museo era un templo a las musas, y como templo a las musas, la palabra museo viene de musa, el templo era un templo consagrado a las musas y un templo donde se estudiaba la sabiduría de los dioses, ¿no? La teosofía, ¿no? El museo de Alejandría. Y después en Alejandría también se levantó el famoso templo denominado el Serapeo, un templo consagrado al dios Serapis, donde contaba con una segunda magnífica biblioteca, la biblioteca que destruyeron los cristianos. Si habéis visto la película Ágora, una película fantástica que a mí me rompió el corazón. Mi mujer me dice: ¿tú ves alguna película esta de desgracias, que se mueren, 200 personas y tal? Y te quedas igual, pero te queman una biblioteca. Y salí totalmente trastornado, ¿no? Aquella película me dejó muy mal, ¿no? Me dejó muy mal cuerpo, ¿no? Ver ahí cómo aquellos bárbaros, ¿no? Entraban y destruían toda aquella acumulación de saber, ¿no? Pues bien, esta biblioteca no estaba aislada, estaba en un entorno que era lo que se llamaba el pórtico de Aristóteles. El templo, hay que pensar que un templo en Egipto no era solamente un espacio consagrado al culto a la divinidad, era un espacio consagrado a la sabiduría, al estudio, al conocimiento, ¿no? Es decir, cuando uno visita el gran conjunto de templos de Karnak, ¿no? Es decir, verá que en Karnak no solo hay cantidad de distintos templos a diversas divinidades, sino que en Karnak puede ver todavía los restos de un jardín botánico, de un parque zoológico donde se estudiaban animales, de un laboratorio alquímico donde se tintaban los objetos que se destinaban al culto a los dioses, de un observatorio astronómico. Eran templos de saber, ¿no? Y el Serapeo conserva esta tradición, pero añade el Serapeo, creo que eran 14 aulas destinadas al estudio de la filosofía. Hay que decir, de la filosofía natural, es decir, a todo el conocimiento, a todo este conocimiento, los griegos lo llamaron filosofía. Pues bien, en el Serapeo de Alejandría había una escuela de filosofía. De los misterios egipcios, lo que se conoció en la antigüedad como misterios egipcios, o religión de los egipcios, es decir, era una religión helenística que había surgido precisamente por el contacto de los griegos con Egipto, y tenía como principal divinidad a la diosa Isis. Sus templos se llamaban Iseos y estaban repartidos por todo el imperio romano.
La diosa Isis era patrona de la navegación y sus iniciados realizaban una serie de rituales originarios de Egipto. Bien, una pequeña anécdota. Os recomiendo a los que no hayáis estado la visita al Escorial. No os dejaré marchar de aquí sin que vayáis a visitar el Escorial. Lo que quieran, es decir, hay una parte realmente que pone un poco los pelos de punta, pero hay cosas que son fascinantes y una de las cosas más maravillosas es la guinda final, que es la biblioteca. En la biblioteca se conserva el texto, o sea, un corpus hermeticum de la época renacentista, que por lo visto había formado parte de la biblioteca de Juan de Herrera. Es decir, una traducción un original de Marsilio Ficino, de las primeras traducciones se encuentra de Poimander, se encuentra en la biblioteca del monasterio, y tiene una esfera del Milán que yo, porque tenía que venir aquí a las charlas, si no todavía estaba. Una maravilla. Veremos esferas almilares cuando hablemos del pensamiento hermético, ya más propiamente, ¿no? Bien, la navegación. Y esto me ha venido porque tiene una pinacoteca que es una maravilla. O sea, es decir, hay autores que es un pequeño museo del Prado. Y he visto y me ha llamado la atención una imagen de una Virgen María, sobre una esfera en la que abajo hay mar y un barco. Es decir, en la tradición helenística, los barcos se botaban siempre consagrándolos después de un ritual egipcio. Los egipcios eran los que, la diosa Isis era la que bendecía la navegación, o al menos en algunos lugares, ¿no? En los templos egipcios había un sacerdote que era denominado, dentro de estos misterios, el hierogrammateus. Era el guardián de las palabras sagradas, ¿no? Y de los libros sagrados, de los textos herméticos, ¿no? Y estos textos herméticos son, el resto de textos herméticos que se han conservado gracias a algunos filósofos y eruditos, sobre todo de Bizancio, ¿no? Bizantinos, ¿no? Que conservaron gran parte del legado griego, ¿no? Jámblico de Calcis, Plutarco de Queronea, Apuleo de Madaura son algunos de los autores que nos informan un poco de cómo debieron ser esos misterios egipcios. Estaban indudablemente relacionados con los textos herméticos, pero, en el Asno de Oro, o las transformaciones de Apuleo de Madaura, sabéis que el personaje se transforma en asno y al final es vuelto de nuevo a forma humana y se inician los misterios egipcios, y es el testimonio, digamos, más claro de los misterios egipcios en esta novela que se llama El Asno de Oro, ¿no? Plutarco de Queronea tiene ese texto tan famoso titulado de Isis y Osiris, ¿no? En la que también da más filosófico, pero da bastante noticia de lo que pensaban los sacerdotes egipcios. Y este libro que he traído también es bastante buena e interesante, la traducción sobre los misterios egipcios de Jámblico. Es un curioso diálogo entre un filósofo que se cree que era un filósofo romano, y un sacerdote egipcio que se cree que era Jámblico, un iniciado en los misterios egipcios. La religión de los egipcios tenía una parte festiva y otra mistérica, en la que los iniciados viajaban por el universo, y esto lo veremos, guiados por la diosa Isis. De esto da testimonio el libro de El Asno de Oro. Pero también tenía una parte filosófica, donde el platonismo, un platonismo ecléctico, un platonismo tardío, ¿no? Se mezcla con los restos de la religión faraónica. Esta filosofía estaba recogida en los libros herméticos, los libros de Hermes Trismegistos, que algunos autores dicen que eran unos 42 libros. Es decir, el corpus hermeticum actual que se conserva son 18 textos, y hay, ya lo veremos mañana.
¿no? Es decir, pero bueno, esta filosofía, este platonismo es un platonismo tardío, no es el platonismo de Platón, sino es un platonismo que se da en época en la que se mezcla estoicismo, aristotelismo, hay una especie de secretismo. Es un término que a mí me gusta, me encanta, es más, me considero una persona muy sincrética. Y precisamente en esta época de mezclas es cuando aparece una versión muy interesante, muy original del platonismo, que encajó muy bien y sirvió muy bien de expresión de la filosofía hermética. Clemente de Alejandría nos cuenta en el libro Strosmata, ¿no? Es una obra de Clemente de Alejandría en la que habla de, entre otras cosas, de los misterios paganos. Nos explica cuántos libros se atribuían a Hermes y que estudiaban los sacerdotes egipcios. Decía, el cantor lleva 2 libros de himnos a los dioses, el astrólogo estudia 4 libros, el escriba sagrado estudia los libros sapienciales y jeroglíficos, que no nos dice cuántos, pero podemos deducir si restamos de los 42, que al final parece que suman 42, es decir, los restantes libros sapienciales y de jeroglíficos. El encargado del vestuario, los 10 libros de rituales, el vestuario, de la ornamentación, de todo lo que eran rituales. Y el profeta, que por lo visto era el sumo sacerdote de la comunidad de sacerdotes, los 10 libros hieráticos, los 10 libros sagrados, ¿no? Es decir, que bueno, que quien los tuviera a mano, ¿no? Los libros conservados de Hermes Trismegisto son 18 tratados que se integran en lo que se denominan el Corpus Hermeticum, los textos herméticos, y a los que hay que sumar algunos fragmentos más de la enciclopedia de Estobeo, de entre los que destaca el hermoso diálogo entre Isis y Horus, denominado La Virgen Celeste. Bien, os explico. El Estobeo es un sabio bizantino del siglo V que se dedicó a hacer una enciclopedia de textos filosóficos, ¿no? Y recogió fragmentos de otros textos. Gracias a esa labor enciclopédica de este señor, de Estobeo, en el siglo V, se conservaron algunos fragmentos más. Pero lo que tenemos son fragmentos. De textos completos son los 18 tratados del Corpus Hermeticum, que son tratados bastante breves. Ese de la Virgen Celeste es el que se denomina Corecosmou. Corecosmou. Core es virgen y cosmou universo, cielos. Sí, la Virgen Celeste o la Corecosmou. Está prácticamente en su integridad recogido en los fragmentos de Estobeo y es un diálogo entre Isis y su hijo Horus. Y por último, el diálogo entre Hermes y Asclepio, que fue el único conservado durante la Edad Media. El Asclepius es un texto que se conservó gracias a que estaba en latín, y en la Edad Media fue el único texto que conocieron los filósofos latinos, y sin embargo les dio mucho de sí porque escribieron muchísimo sobre hermetismo, conociendo únicamente este diálogo. Y citaré una frase que la volveremos a ver. Y aquí ese rosario que os decía de textos, que vamos a ir hilvanando, de textos herméticos para meditar. Y no podría haber hecho, me puedo comprometer si acaso pasar todos esos textos, pero bueno, si tenéis alguna versión del Corpus Hermeticum, el diálogo Asclepios y demás, podéis encontrarlos allí, ¿no? Es decir, son textos para meditar, como veréis. Hemos dejado, en la página web, en lo que corresponde al programa de la jornada, la convocatoria y todo, hemos dejado ahí una versión en PDF del Corpus Hermeticum y de la tabla de Celano. Vale. Lo que si queréis que no lo podéis descargar. Puedo hacer es esta versión, las puedo pasar en PDF para que tengáis las diapositivas y las colgamos allá para que salga. Sí, ¿Sí? Sí. Vale. Te damos gracias,
toda el alma y el corazón tendidos hacia ti, nombre indecible, honrado con la denominación de Dios y alabado con la de Padre. Pues manifiestas a todos los seres tu amor, agradeciéndonos con el nous, el logos y la gnosis. El nous para que te comprendamos, el logos para que te invoquemos, la gnosis para que te reconozcamos. Nos alegramos de haber sido iluminados por tu conocimiento. Nos alegramos porque, aun estando en estos cuerpos, nos has divinizado con tu conocimiento. Esto es del diálogo Asclepio del final. Es la invocación que hace Hermes cuando cierra el diálogo. El nous para que te comprendamos. El nous, como os decía al principio, traduce por intelecto, pero hay que pensar en, más que intelecto, en el pensamiento divino o el espíritu mismo. No todos los seres humanos lo tienen, es un poder que tiene que ser despertado. El hermetismo es una religión del pensamiento. Dios es pensamiento puro que se piensa a sí mismo, y por tanto el hermetismo tiene esta parte iniciática, ¿no? Esta parte de despertar, de llegar a comprender, ¿no? Es decir, de un camino para purificar el alma, para poder llegar a intuir, ¿no? Ese pensamiento. Es un pensamiento intuido, es un pensamiento que no precisa de los sentidos, sino que precisa de la contemplación interior. El logos, la palabra logos, para que te invoquemos, la palabra logos griega se traduce tanto por palabra, verbum, la traducen los latinos, como por razón, ¿no? Es decir, en realidad no es cualquier palabra, sino es la razón superior que se revela en el logos, ¿no? en el verbo. Es el verbo de aquel que ha conocido el pensamiento, es el espíritu realmente, ¿no? Es decir, la expresión del espíritu, la palabra del espíritu, ¿no? Eso es el logos, ¿no? Que los cristianos identificaron con el Cristo, pero que en el pensamiento griego la palabra logos era mucho más antigua, es decir, y el pensamiento hermético, que en cierto sentido es anterior al cristianismo, ya hablaba de la voz del espíritu, ¿no? La voz de Dios, el aliento, ¿no? Es decir, el logos es la razón y la palabra es el alma racional. Todos los seres, el alma superior, ¿no? La mente superior, manas, ¿no? Todos los seres humanos están dotados de un alma racional, o pueden llegar pueden llegar a acceder pueden llegar a desarrollar esa alma racional y de la palabra para invocar a Dios. Es decir, si conectan con el nous, ¿no? Con la inteligencia divina. Y la gnosis para que te reconozcamos. La gnosis es el pensamiento divino plasmado, la sabiduría divina, el pensamiento del pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Es decir, es realmente la sabiduría, ¿no? La Sofía. Bien, ¿quiénes son los personajes, ¿no? Estos serían de alguna manera los tres elementos fundamentales del pensamiento hermético: nous, logos y gnosis. Sin ellos no vamos a poder comprender el pensamiento. O sea, lo que va a despertar un ser humano cuando se aproxima al pensamiento hermético es la sabiduría, el alma racional y el pensamiento divino. Los personajes que se revelan, que aparecen en los textos herméticos son, obviamente, Hermes Trismegistos, pero más importante que Hermes, el espíritu revelando todo el conocimiento a Hermes, el nous mismo, el nous padre, pastor de hombres, poimen, es pastor, y andros, es hombre, pastor de hombres, ¿no? En griego. Poimandres es el nous, el Dios supremo del hermetismo, que mañana veremos cómo se revela el Poimandres, y es el que le informa a Hermes, el que le explica a Hermes, el que le transmite la sabiduría, ¿no?
Hermes Trismegisto, sacerdote que recibe la revelación de Poimandres. No se inventa nada, todo es revelación de Poimandres. Asclepius es el discípulo de Hermes, Tat, el hijo y discípulo de Hermes, y el rey Amón, discípulo también de Hermes. Son los tres principales discípulos a los que Hermes dirige algunos de sus diálogos. Isis y Horus, dioses que hablan sobre los tratados de Hermes, y Agazodaimón, que es esta imagen de aquí, esta serpiente. Agazodaimón, divinidad con forma de serpiente, que también es una cierta encarnación de Hermes. Hay unas tumbas, hay unas catacumbas en Alejandría en las que hay un pequeño escenario en la que hay elementos herméticos, ¿no? Es decir, que ahí se debía celebrar, en las tumbas bajo tierra, se debían celebrar algunos misterios. Y en el santuario está franqueado por dos agazodaimones, ¿no? Es decir, son serpientes coronadas. La piedad hermética. Ha sido Dios Asclepio, el mismo Dios quien te ha guiado hasta nosotros para que participes en esta conversación divina. Es un fragmento muy bonito al principio del Asclepios, en el que se reúnen en el santuario, en el templo egipcio, se reúne Hermes con sus tres discípulos. Viene Asclepios, está su hijo Tat y llaman al rey Amón. Los cuatro, bueno, lo veréis. Entró también Amón en el santuario y quedó perfectamente lleno el santo lugar con la piedad de los cuatro hombres y la presencia inspiradora de Dios. Y entonces, mientras guardaban todos un respetuoso silencio, pendientes en alma y corazón de los labios de Hermes, comenzó a hablar el divino Eros. Es decir, es Eros, ¿no? El espíritu de amor, el que toca el corazón de Hermes y el que habla por boca de Hermes, Eros Poimandres, ¿no? En Hermes, mago, alquimista y astrólogo. ¿Por qué? Porque papiros de magia greco-egipcia, llenos de rituales utilizados por los sacerdotes y profetas egipcios ya de última época, en la que parece que el conocimiento que estaba reservado para los sacerdotes en la época faraónica se conservaba en los templos, parece que con la llegada de los griegos hubo una cierta divulgación de secretos, ¿no? Y se escribieron papiros de magia en griego, greco-egipcios. Textos sobre crisopeia, que os decía antes, el arte de tintar los metales que los sacerdotes egipcios utilizaban para ornamentar los instrumentos utilizados en los templos. Los grandes templos egipcios tenían todos un laboratorio para tintar metales. Resulta que no utilizaban plásticos ni metales vulgares para... obviamente el plástico no existía, y gracias a Dios, porque si no estaríamos sumergidos en plástico. Los metales, lo que se hacía era tintarlos, y habían distintas formas de tintar los metales, ¿no? Hay un libro muy bueno que da un poco una idea sobre algunos papiros de alquimia griega, los más antiguos, que se conservan en la biblioteca, algunos de ellos en algunas bibliotecas, en la biblioteca de París, en la biblioteca de Venecia, en alguna biblioteca alemana, papiros de magia y de alquimia. Hay un libro de un tal Barthelot, que se llama Alquimia griega. En este libro podéis ver un intento de aproximarse al origen de la alquimia, la astronomía y la predicción astrológica de la que hablaba antes. Todas estas ciencias sacerdotales se atribuyeron a Hermes Trismegisto. Los libros de Hermes Trismegisto se conservaron junto con las obras de Platón, Plotino y los neoplatónicos y algunos textos gnósticos durante el Imperio Bizantino, gracias entre otros a la labor enciclopédica de doxógrafos del doxógrafo neoplatónico Estobeo del siglo V. Como decía, es un señor que se entretuvo en transcribir citas de filósofos. En la ciudad de Harran,
en el sureste de Anatolia, existía una comunidad pagana que conservaba algunos libros de Hermes, y su religión fue considerada por los musulmanes como una de las religiones del libro. Es decir, un caso extraño de conservación de una religión pagana, pero como eran tan fieles al libro, parece ser que y además esos libros tenían un tono bastante monoteísta, lo que el Nus, Dios, el pensamiento, se revelaba, es decir, a profetas. Parece ser que los musulmanes toleraron un cierto tiempo El cardenal de Sarión, ya estamos en el Renacimiento, era un clérigo y erudito bizantino, arzobispo de Nicea, patriarca latino de Constantinopla y cardenal de la Iglesia Católica Romana. En Grecia realizó traducciones de la obra de Aristóteles y de Teofrasto. Pues bien, cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos en el año 1453, se trasladó a Italia y asumió como misión conservar la herencia filosófica griega. Se habla de que en 1453 es el inicio del Renacimiento. ¿Por qué? Porque muchos eruditos griegos del Imperio Bizantino se trasladaron a Florencia. Tenía una gran biblioteca para su época, donde contaba con un ejemplar del Corpus Hermeticum. Cedió sus libros a la actual Biblioteca Marciana en Venecia, que también, si visitáis, también yo lo primero que hago normalmente cuando voy a una ciudad es visitar las bibliotecas. Una pequeña deformación profesional y, bueno, obviamente no te permiten curiosear los libros del cardenal de Sarión porque se deshacen. Aquí en la biblioteca del Escorial, todo lo que hay expuestos, le he dicho a la chica, oye, estos trampas, estos son facsímiles, no son los originales. No estuvieron un tiempo los originales abiertos y expuestos, pero se estropeaban y han puesto facsímiles de, o sea, que si pasa rápido dan el pelo, pero son facsímiles. En el año 1453, en el año 1463, Cosme de Medici recibe de un monje que llega de Macedonia a Florencia, recibe otra versión del Corpus Hermeticum y, como os he explicado, le encarga a Marsilio Ficino la traducción del texto. Aquí vemos en la pintura esta, vemos sabéis que los Medici quisieron que Florencia fuera el Renacimiento. En realidad lo que intentaron fue que Florencia fuera una nueva Atenas. Y entonces Cosme de Medici y Lorenzo, sobre todo el Magnífico, lo que hicieron fue intentar recrear la academia de Atenas. Y entonces los filósofos de la academia, filósofos y artistas de la academia, celebraban, no recuerdo en qué fecha, celebraban el aniversario de Platón con unos discursos, ¿no? Tenéis un libro de Ficino que se llama El de Amore de Ficino, que es precisamente una colección de discursos que emula al banquete de Platón, porque son distintos discursos sobre Eros, ¿no? Es decir, sobre el amor, ¿no? Se llama De Amore de Ficino y tenéis una buena traducción en castellano. La Florencia neoplatónica, la familia de Medici pensaron que Florencia sería una nueva Atenas, recuperaron gran cantidad de las obras de Platón, Plotino y otros autores neoplatónicos, celebrando todos los años el aniversario de Platón con un banquete. En el año 1463, Ficino traduce los 18 libros del Corpus Hermeticum y los titula con el título del primero de los libros, el Poimandres, que le llama Pimander, ¿vale? Por eso se ha conocido con posterioridad el grupo de 18 tratados del Corpus Hermeticum, se le ha conocido como el Poimandres o Pimander, por este título que le dio Ficino. Consideraron a Hermes Trismegistos el primer profeta de la piscatología, como decía, la cadena de sabios que enseñó la verdad a lo largo de los siglos, entre los que se hallaban, los que se encontraban Moisés, Platón y todos los sabios anteriores al cristianismo. La tradición, como os decía, no dejó de dar sus frutos. La tradición hermética no dejó de dar frutos, y a lo largo de la historia han sido muchos los que han vuelto a los textos herméticos, los que se han inspirado en Hermes Trismegistos, se han inspirado en la alquimia para, de alguna manera, recuperar
esa sabiduría antigua, ¿no? Es decir, y como decía, está en el sustrato de muchos de los movimientos. Y uno de los movimientos más importantes en el siglo XVI es el movimiento paracelsiano, ¿cómo le llamaban? La teología paracelsiana, ¿no? Es decir, a lo largo del siglo XVI la popularidad de Hermes no dejó de crecer. El hermetismo renacentista se convirtió en una alternativa a la filosofía escolástica que se daba en las universidades, en las que básicamente se repetía Aristóteles, o incluso a la académica de Platón. Pues es decir, el hermetismo se convirtió en una tercera corriente. Giordano Bruno Paracelso y Giordano Bruno construyeron sistemas alternativos inspirados en los textos herméticos. A partir de mediados del siglo XVI comenzó a crecer una corriente filosófica inspirada en la obra de Paracelso, en la que se integraron sobre todo médicos y alquimistas del siglo XVI, que culminó con la aventura de los Rosacruces un siglo más tarde, en el XVII. La Rosacruz del siglo XVII estaría relacionada con el pensamiento de Hermes Trismegistos, incuestionablemente. La idea egipcia de la Trinidad Divina aparece constantemente en la obra alquímica de Cristián Rosacruz. Aparece como el trígono ígneo, o los tres templos donde se celebran las bodas alquímicas mismas de Cristián Rosacruz. Es un ejemplo de esa influencia hermética. Y los tres principios de la obra alquímica que se deben, o se los deben, los Rosacruces se los deben a Paracelso, y es los tres principios: al azufre, el mercurio y la sal, ¿no? Que vemos aquí en esta imagen de las figuras secretas. Vemos arriba de todo el espíritus, ¿no? El azufre, en medio el mercurio, la imagen de Mercurio, ¿no? Y sobre Mercurio el alma de la obra, y la prima sustancia, o el material de la obra, la sal, ¿no? Es decir, que está representada este círculo con una raya, ¿no? Que son símbolos alquímicos, sobre todo de esta época renacentista, inspirados muchos en la obra de Paracelso. Un autor paracelsiano ya del siglo XVIII es el abate Terrasson, que publica en Francia en 1731 la novela, en aquel momento fue muy famosa, muy conocida, Setos, historia o vida extraída de los monumentos y anécdotas del antiguo Egipto, traducido de un manuscrito griego. Bueno, sabéis que en aquella época se ponían títulos muy largos, ¿no? Pues esta obra fue una obra muy importante porque en ella se inspiró toda la masonería egipcia de la época. En esta obra se habla de una orden de sacerdotes egipcia bajo la tutela de la diosa Isis, que estaba en posesión de una ciencia secreta y que tenía una academia en Memphis creada por el rey Menes, el mítico fundador del reino de Egipto. Esta academia estaba formada por una escuela de medicina fundada por Asclepio, uno de los discípulos de Hermes, y una escuela de filosofía natural fundada por el propio Hermes Trismegisto. Estos son aventuras que describe el abate Terrasson en Setos. Sabéis que esta obra fue leída, entre otros, por Mozart, ¿no? Es decir, inspiró la flauta mágica, pero también en el mundo masónico europeo del siglo XVIII inspiró una nueva corriente hermética, una nueva corriente masónica, y que cuajó en el rito egipcio el rito egipcio se llamaba en aquella época, que luego pasaría a ser conocido como el rito de Memphis, el rito de Memphis Mizraim, ¿no? Bien, esta corriente difundía un pensamiento científico intentando rescatar el conocimiento hermético. Uno de los grandes difusores de este pensamiento o de esta corriente científico-masónica fue el conde de Cagliostro, y este rito egipcio inspiró a Mozart, que plasmó algunas ideas en la flauta mágica, y bueno, como os decía, hoy se conserva en el rito masónico de Memphis Mizraim, que creo que es un rito en el que personalidades de la sociedad teosófica
participaron de forma bastante activa. Y creo que la señora Blavatsky fue iniciada en el rito del mentismo. Y termino con la profecía de Hermes, de Asclepios. Ay, Egipto, Egipto, de tu religión solo sobrevivirán fábulas y estas increíbles para tus descendientes. Las palabras que cuentan tus piadosos hechos solo permanecerán grabadas en las piedras. Tu tierra se verá invadida por el escita, yo diría, por el turista, el indio o cualquier otro vecino bárbaro. Los dioses volverán al cielo. Los hombres abandonados morirán en su totalidad. Los hombres abandonados morirán en su totalidad y entonces, oh Egipto, privado de dioses y de hombres, te convertirás en un desierto. Pues bueno, muchas gracias por la paciencia. Y esto un poco para introducir el tema del hermetismo, hablando de su historia. No sé qué hora es, ni sé cuál es el programa. ¿Podemos dar un turno de preguntas? Sí. Antonio, abre. ¿De qué siglo es Hermes? Que me viene. Todos, sí, por favor. Si queréis, los enseñáis. Te pregunto, ¿Hermes en qué época es? Perdón. Sí, bueno, el origen de estos textos, el Corpus Hermeticum, Sí. se data de los siglos I, II de nuestra era. Los autores más aventurados dicen que tenían su origen en otros libros más antiguos, probablemente de la época greco-egipcia. Claro, si se ve estos textos son filosóficos, es decir, intentan irrumpir en el panorama filosófico de esta época, que es muy rico. Sabéis que en el siglo IV antes de Cristo, Platón, su academia, siglo III, el estoicismo, siglos segundo y primero es la época de este eclecticismo filosófico en las que se mezclan muchas cosas y en el cual surge este platonismo medio que se llama, en el que muchos autores como Plutarco de Queronea, hay muchos autores, muchos filósofos que escriben libros con esta filosofía que tiene más o menos puntos comunes, y todos tienen como punto común estos tres principios: nous, logos y gnosis. Pues bien, en este contexto es en el que aparecen los textos herméticos, y aparecen como una propuesta nueva en el contexto, o sea, en el seno de los templos egipcios, de esa religión egipcia que está viajando por todo el Imperio Romano. La religión egipcia realmente compitió muy en serio con el cristianismo, porque tenía una cosa curiosa, y es que no se hacían sacrificios animales. Los cultos a la diosa Isis eran de una exquisitez, se conoce y se reconoce, de una gran exquisitez, ¿no? Y entonces parece ser que despertaron el interés de muchos, y mucha gente se inició, muchos romanos se iniciaron en los misterios egipcios, y parece ser que en estos templos egipcios circulaban estos textos, ¿vale? Y el autor es un autor un poco legendario. Se habla de Hermes Trismegistos, pero claro, Hermes Trismegistos, ¿quién fue? ¿Existió? Bueno, existe un colegio de sacerdotes. Ese colegio de sacerdotes se reconoce que tenían como en su origen a un sacerdote que fue el que contacta con la divinidad hermética. Sabéis que cuando un sacerdote de los antiguos misterios, un sacerdote o un iniciado, alcanzaba la máxima realización de esos misterios, se identificaba con el dios. Luego era legítimo decir: yo soy Hermes. Inspirado por Hermes, escribir un texto hermético. De manera que se dice que los textos herméticos crecieron hasta una cantidad bastante innumerable. Y si se cuenta que durante la Edad Media incluso filósofos árabes
escribieron textos herméticos, que en el contexto del mundo árabe es cuando aparece la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es bastante de esa época, no, es decir, que obviamente tiene raíces griegas, ¿no? Es decir, pero no, o sea, no se ha recuperado de ese contexto griego que sobrevivió gracias a los eruditos de Bizancio. Entonces, bueno, ¿cuándo es Hermes? Pues muy antiguo, ¿no? Es decir, tan antiguo como la religión faraónica, que obviamente se fue reinventando, ¿no? Es decir, y que le permitió prolongarse tanto en el tiempo. Dice Gina Yadasa en uno de sus libros que Hermes fue una encarnación anterior, era el instructor del mundo de su época, que luego daría lugar al Buda histórico que todos conocemos, y que fue también Orfeo. Eso dice Gina Yadasa, que tiene acceso a los registros acásicos, y nosotros como teósofos tenemos que darle algún crédito, porque yo sé que documentación de esa época no existe, se remonta a milenios. Claro. Y se ha perdido todo. Yo me baso bastante en el aspecto académico, no en ese sentido. A mí me parecen muy buenas las aportaciones y muy interesantes. Hay un comentario que hay, el sacerdote que ayudó al faraón que construyó la pirámide escalonada. A ese le atribuye una gran sabiduría. Dajotep. Sí, Imhotep, ¿no? Imhotep. Imhotep. No, pero las máximas son de Dajotep. Vale, yo lo recuerdo más o menos. Imhotep es el arquitecto. Sí. Imhotep. Que era no solamente un gran arquitecto, sino que además tenía un conocimiento vasto en muchos campos, y se asumía, en algunos casos, en algunos autores, de que él podría haber sido, si no el primero, uno de los grandes representantes de ese personaje que comentamos como legendario. Yo creo que es un buen Y esa es la tercera dinastía, o sí, la tercera. Todas esas vinculaciones no son arbitrarias, ¿no? Es decir, detrás hay la intuición y la capacidad de comprender un poco el por qué una personalidad va tomando va viviendo distintas encarnaciones, va impulsando, va animando distintos impulsos espirituales. Sí. Lo curioso, y ahora que lo relacionas con el Buda, también diré que es otro tema que, claro, obviamente no. Yo, una de las cuestiones que proponía era precisamente para los equipos de trabajo relacionar todo esto, o sea, ya cuando conozcamos un poco mejor la filosofía, relacionarla después con otros movimientos, tanto occidentales como orientales. Os diré una cosa. Y es que estoy descubriendo los orígenes helenísticos del budismo. Obviamente el Buda, los textos más antiguos del canon Pali y demás son textos de un filósofo que se mueve en el contexto de los Upanishads, ¿no? De los indios. O sea, realmente Buda fue un filósofo indio, pero el budismo bebió muchísimo del helenismo, porque sabéis que Alejandro llegó a India y dejó dos reinos muy importantes allá, el reino de Bactriana y el reino de Gandhara, donde el budismo ahí experimentó un desarrollo brutal. Las primeras imágenes que encontraremos de Buda son Budas greco-egipcios, las más antiguas. Anterior a esas imágenes, ¿cómo se dice esto? No se hacían estatuas de Buda. ¿Por qué? Eso lo aprendieron de los griegos. O sea, los griegos llevaron su arte de construir imágenes de dioses. Lo llevaron por el mundo. Porque en India, si sabéis el contexto upanishádico, la religión védica, los Vedas no hacían estatuas a los dioses. Hacían un agujero en el suelo, un altar en el suelo, muy sofisticado, pero la construcción de templos y el colocar imágenes en los templos, eso es muy posterior.
y se debe bastante a la influencia del budismo, y el budismo precisamente a la influencia griega. Es decir, todo esto para mí, por eso tiene sentido lo que comentabas, ¿no? Pero te comento porque yo estoy leyendo el Magna Nikaya, que es Sermones Medios de Buda, que se compilaron poco después de su muerte por sus principales monjes y discípulos, hablamos del siglo VI. Alejandro llega mucho tiempo posteriormente. Tendrá influencia del arte griego en el arte budista, pero no en la filosofía. Porque el mismo Pitágoras que estuvo en la India trajo gran parte de su sabiduría de allí. Entonces, que los filósofos indios tengan algo que agradecer a los científicos, no es al contrario. Según la doctrina secreta, vamos. Hay que decir que el proyecto de fusión del secretismo de la religión egipcia con la religión, con la filosofía griega, es originario de un proyecto político de Alejandro y los primeros Ptolomeos, sobre todo en Egipto, Ptolomeo I, el segundo Sóter y el segundo Filadelfo, que incentivaram o desenvolvimento, que os filósofos da biblioteca trabalhassem em conjunto com os sacerdotes para criarem uma religião secrética. Mas é um projeto político de implantação dos gregos entre os egípcios, o que foi muito difícil, porque nem sempre os sacerdotes egípcios estavam dispostos a transmitir os seus conhecimentos, e há muitos diálogos e documentos disso, em que os gregos se queixam que os sacerdotes não lhes dão a informação que eles desejariam. Portanto, houve um esforço, mas era um projeto político de início. Depois, pronto, evoluiu, outros sentidos. Eu fiz essa pesquisa porque eu escrevi um livro sobre que se chama A Rosa de Alexandria, que é precisamente sobre Arsínoe em Filadélfia, que é a irmã e esposa de Ptolomeu II. Portanto, esse projeto foi um projeto político de início, apenas. Depois foi tomando outros contornos à medida que o tempo ia passando, e depois havia também outro problema. Eu estou a falar em português porque me faz muita impressão para acho que me interfere com o meu pensamento. Não sei se conseguem acompanhar. Portanto, a princípio havia realmente muito choque entre os sacerdotes e os gregos por causa do racionalismo grego, que, portanto, criticava, digamos, o caráter metafísico da religião egípcia. E os outros, por outro lado, diziam: vós gregos só vedes a razão. E, portanto, aquilo foi complicado. Mas depois parece que se foi ajustando com o andar dos tempos, e depois mas é preciso ter em mente que o início é um projeto político de Alexandre, já, e daí o budismo, a fusão do racionalismo grego com o budismo, e depois já, também no Egito, porque todas as partes do Império de Alexandre foram distribuídas pelos seus generais macedónios ou gregos, não é? Portanto, tentou-se essa fusão para criar então o tal helenismo, que está fortemente imbuído de influências orientais místicas, digamos assim. Lo que comentas tiene bastante sentido. Hay uno de los textos de los diálogos de Hermes en los cuales Hermes le pide al rey Amón que no traduzca a la lengua de los griegos la sabiduría y el conocimiento de los egipcios, porque dice: el lenguaje de los griegos es un lenguaje para el discurso, para el es decir, para la filosofía esta que tienen los griegos, pero nuestras palabras tienen la fuerza de eso que expresan, ¿no? Es decir, es un texto muy interesante, muy curioso, que refleja un poco lo que comentabas. Sobre esto que decías, efectivamente, ¿no? Yo no quería decir en absoluto que Buda, obviamente, y sobre todo los textos más próximos al budismo, pero sí que a partir de la llegada de los griegos, sí que hay una cierta... Hablaba primero del arte griego, la influencia del arte griego en el arte egipcio, en el arte budista, y luego también en el budismo moderno, sobre todo en el budismo mahayana. El budismo mahayana se puede, decir, yo creo que ya no es tan aventurado decir que hay una cierta influencia mística, seguramente, porque se reinventa un poco.
Una cosa, en los textos, además de los 18 tratados del corpus hermético, está también un lista que se ha encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? En el desierto, que es uno que no estaba dentro de los traducidos por Basilio Ficino, ¿no? El de la ese, bueno, fue una fortuna, ¿no? Que llegó intacto, porque ese creo que es del siglo XII, se lo calcula 2, 3, ¿no? Algo así. Sí, lo que yo leyéndolo veo unas influencias gnósticas muy fuertes. Es decir, la biblioteca de Nag Hammadi es una biblioteca que sobre todo conserva muchos textos gnósticos de una religión. Es que lo que sucedió en Alejandría es muy curioso. Se mezclaron muchas cosas allí, ¿no? Una religión en la que también se incorporan elementos de la tradición hebrea y cristiana, hebreo-cristiana. Yo estuve trabajando bastante para mi tesis doctoral, estuve trabajando bastante el origen de la comunidad cristiana de Alejandría, que es bastante desconocido. O sea, de pronto en Alejandría, en el siglo III más o menos, que es la época de Orígenes, aparece una escuela catequética, ¿no? Es decir, una escuela fundamental y que es un pilar de una de las escuelas más importantes del cristianismo, de teología cristiana, ¿no? Es decir, y tiene ahí uno de los pilares de la teología cristiana, que es Orígenes. Pero se desconoce el origen de esa comunidad cristiana, no se sabe bien qué pasó allá. La teología cristiana surge como respuesta al gnosticismo, y el gnosticismo fue una forma de entender el cristianismo que tenía origen también en una forma de entender la sabiduría hebrea también, ¿no? Es decir, y que además era curioso porque era bastante sincrética. Hay un autor que se llama Kispel, no sé si conocéis. Kispel es un holandés que cuando comenta algún texto gnóstico habla, y sobre todo textos gnósticos que son más, digamos, más próximos al Antiguo Testamento, digamos, ¿no? Es decir, porque hay un gnosticismo cristiano, pero hay un gnosticismo judío, ¿no? Que convivía y que probablemente convivió en Alejandría, y lo que hubo ahí en Alejandría es probablemente un tránsito del gnosticismo hacia la teología cristiana, porque las primeras comunidades eran comunidades cristianas, eran comunidades carismáticas, es decir, no episcopales, digamos, no demasiado dirigidas por los obispos de la gran iglesia. Entonces lo que habían eran comunidades, digamos, un poco más libres, que funcionaban con el sistema de misterios todavía, ¿no? En el cristianismo hay una cosa muy curiosa, porque de esta época también encontramos un libro que se llama el Poimen de Hermas. No sé si conocéis ese texto cristiano que se llama el Pastor de Hermas. Es un texto que algunos autores reconocieron como texto canónico, pero que luego más tarde se sacó del canon. Pero era un texto cristiano muy curioso, apocalíptico, ¿no? Es decir, que se llama el Pastor Poimen de Hermas, ¿no? Es decir, yo escribí en mi blog una serie de curiosas analogías que tenía, ¿no? Es decir, que es muy probable que la comunidad cristiana de Alejandría se desarrollara en un cierto sincretismo en el que confluía. Y luego si uno mira los textos de magia, por ejemplo, a los magos egipcios de esa época les importaba poco a veces invocar al dios Tot, al dios Apolo o al dios Yahweh. Y Yahweh es un personaje del gnosticismo. Y muchos de esos textos son textos bastante vinculados a la tradición hermética. Es decir, que parece ser que en Alejandría hubo una religión popular en la que había como una especie de se había desacralizado un poco toda la... Es decir, en el siglo I y II estoy convencido de que salió muchas cosas de los templos y se divulgaron. Y todo eso dio como fruto todos esos textos.
Entonces, claro, la biblioteca de Nag Hammadi es tremendamente popular en ese sentido, ¿no? Y el hermetismo tiene bastante de eso también, ¿no? Lo que sucede es que efectivamente hay testimonios de que había un colegio de sacerdotes que ya en una época en que los misterios egipcios se habían helenizado mucho, como muy bien apuntabas, ¿no? Es decir, y además es decir, hay textos filosóficos que son muy platónicos, ¿no? Es decir, y que muy probablemente influyeron después a autores neoplatónicos como Jámblico, ¿no? Pero el Platón que viene de Bizancio es muchas veces alterado, porque había una versión, era prohibido en Bizancio estudiar Platón directamente sobre los textos. Había una versión ad usum delphini, porque se hacían sumos, resumos de Platón para serem estudiados. Eu não tinha muitas vezes acesso aos verdadeiros textos. Portanto, tudo que vem de Platão de Bizâncio tem que ser o grande de Platão, tem que ser o ponto de interrogação. Não se sabe, e há também uma grande polémica à volta da verdadeira identidade de Marcinho Titino. Porque se, não sei se já ouviu falar disso, se desconfia que ele seria um erudito bizantino que teria vindo para a Itália e teria mudado o nome, mas isto ainda não foi apurado. Nietzsche, aliás, a tese de doutoramento dele é sobre Marcinho Titino, nos anos 30 ou 40. Bueno, se habla mucho de un personaje... Toda a documentação que vem de Bizâncio, que eles faziam, os bizantinos recolheram realmente a tradição do mundo antigo, de Roma e dos gregos, mas como aderiram ao cristianismo, fizeram versões de acordo com que não fossem contra o cristianismo. Portanto, não sabemos ao certo se essa documentação vem de lá é fidedigna, é confiança. Bueno, en la Florencia, claro, en la Florencia de aquella época, estamos hablando del 480, ¿no? De finales del 480, ¿no? Es decir, circulaba también un personaje bastante popular, filósofo neoplatónico de esa época, ¿no? Que era Temístocleto, que parece ser que fue maestro de Ficino y tal, y él sí que era venido de Bizancio. El propio cardenal Bessarion, bueno, era católico, sí. Bueno, es probable que esos textos, quién sabe, ¿no? Es decir, esos textos fueran un poco adulterados. Esto se ha podido de alguna manera cotejar con los textos que se han ido encontrando después, ¿no? Claro, cuando tú encuentras unos papiros del siglo II en una ánfora, bueno, parece menos dudoso, ¿no? Es decir, un poco lo que hicieron, por ejemplo, con los textos de Qumran, por ejemplo, para cotejar los textos del Antiguo Testamento, porque hasta entonces se habían conservado incluso por traducciones del griego, y gracias a Qumran pudieron recuperar un poco, revisar de alguna manera el texto y ver, pues, efectivamente, cómo los traductores y transcriptores muchas veces traicionaban el original. Pero es que eso es evidente si miras, como me ha pasado a mí, que soy lego en esta materia totalmente, distintas traducciones del corpus hermético, y gracias a tu recomendación fui mirando varias, y efectivamente me doy cuenta que hay algunas partes se pierde totalmente el sentido, porque claro, empezamos, primero, fueron escritas en griego en un entorno, ¿no? Y que trataron de reflejar unas ideas que ya para saber cómo venían en ese entonces. Después fueron traducidas al latín, pero por gente que tenía en mente la idea, eran cristianos, o sea, tenían en mente la idea de la pescatología. Todo esto, dicen, todos estos anteriores vinieron
a facilitar el camino para la difusión, para la llegada del cristianismo. Eso ya representa una alteración. Y a veces es evidente. Digamos, a veces se da cuenta uno, digo, bueno, aquí compara distintas traducciones y claro, esto, entre lo que dice esta y lo que dice la otra, veo que una tiene un sentido y uno puede inclusive tratar de llegar a ese sentido más interno, pero hay otras que parecen, no sé, un cuento o un texto cristiano más. Os diré también una cosa, y a propósito un poco de lo que comentabas, el hermetismo sobre el tema de bueno, las interpolaciones y demás de los textos, también te voy a decir una cosa. El platonismo medio, en general, hay bastantes cuestiones que son comunes. Y la teología, por ejemplo, de Orígenes es un autor del platonismo medio. Se parece mucho a Numenio de Apamea, por ejemplo, Plutarco de Queronea y Hermes Trismegistos, que son, digamos, tres de los autores que escriben en esta época. La idea de un primer principio padre, Dios Padre, nous, que es intelecto, que es pensamiento puro, de un hijo que es o bien un segundo nous, que está más próximo al alma racional, o directamente el logos, y la idea de la gnosis. Estos tres principios son una constante en todos. Por eso yo, cuando he estudiado estos textos y los he podido comparar con la filosofía de la época, te das cuenta de que eso es bastante común en todos los autores. Luego encontraremos, cuando saltemos a los neoplatónicos, una generación más tarde, encontraremos un factor nuevo que no está y no se da en estos autores, en ninguno de estos autores. Y el viaje que describiré, que veremos mañana, que describe Hermes a través de las esferas planetarias, cuando uno coge el De Principiis de Orígenes, también se lo encuentra un poco más cristianizado, pero se lo encuentra ya. Y no, tal vez no con tanto detalle. Quiere decirse que hay una filosofía que es bastante común y que es bastante... Y lo que sucedió es que el cristianismo, la filosofía con la que más coincidió, fue con la filosofía de esta época, no con la filosofía que vino después de los neoplatónicos, que los neoplatónicos añadieron un tercer principio, un cuarto principio en este caso, que sería puramente pitagórico y que sería el uno supraesencial. Esto no está en ninguno de los autores de esta época. Para ellos el nous, el intelecto, el pensamiento es, digamos, es la esencia más pura, ¿no? Es decir, pero ese uno, eso es influencia. El neoplatonismo tiene una influencia muy fuerte del pitagorismo, o es una relectura de Pitágoras. Pero eso daría para... Y eso a su vez es de la Baita. Y ahí llegaremos sí, exactamente, a unos ciertos paralelismos. Uno no se distancia tanto cuando estudia o bien la filosofía de la vacuidad de Nagarjuna, por ejemplo. Es una dialéctica, la de Nagarjuna, que, con perdón de todos los budistas mahayanas, es griega, pero por todos lados. Nagarjuna y Pitágoras son el mismo. No, Nagarjuna y... el mismo alma. Sí, pero es que además la herramienta que utilizaron todos estos filósofos fue lo que se llamaba la dialéctica. ¿La qué? La dialéctica, un invento de Platón, que en realidad es lo que estamos haciendo aquí ahora y lo que vamos a hacer en estas jornadas. Es decir, Platón decía: no me escribáis nada, porque todo lo que escribáis está muerto. Lo vivo que es el diálogo inspirado. Claro, cuando entramos en el mundo hermético ya es Eros el que habla. Hay unos antiguos pasajes budistas que ya hablan del vacío,
y no tienen que ver con la época posterior. Que el Buda en alguno de sus discursos ya menciona mucho antes que todo el elemento de emptiness. Entonces ahí uno puede decir, bueno, ¿quién influyó a quién? ¿El budismo cuando mandó sus misioneros a Soka a Occidente? ¿O fue Alejandro cuando llegó y se empapó? Yo creo que más se empapó de la parte externa que la parte profunda, es mi opinión. ¿Sí? Hay elementos que son difíciles ahora, ¿no? 2000 y tantos años después, llegar a una conclusión. Yo nos iríamos tanto del tema porque a mí eso, pero eso me fascina, Sí, sí. Es un Yatavada, es decir, la línea, la escuela, sobre todo de Nagarjuna, realmente no descubre nada nuevo. Efectivamente, el Buda ya había hablado de Sunyata, ya había hablado de vacío. Lo que utiliza Nagarjuna, si coges el texto del Fundamento de la Vía Media, sí, es una dialéctica que eso no es védico, eso es griego. Es decir, para justificar, lo que hace Nagarjuna es justificar el vacío en la experiencia directa. Y esa experiencia directa en realidad es dialéctica. O sea, él utiliza la herramienta dialéctica. Muy bien, creo que podríamos... Fuera las